El ejercicio 1 nos dice, una fuerza tangencial de 200 newton actúa sobre el perímetro de una rueda de 25 centímetros de radio. Encuentre el torque y después repetir el cálculo, volver a calcular el torque, pero si la fuerza ahora forma un ángulo de 40 grados respecto a un rayo de la rueda. Ya, nos están pidiendo el torque, ni siquiera momento de inercia. Por tanto, vamos al ejercicio. Ejercicio 1. Bajo esta condición, nos está pidiendo que al ejercer una fuerza sobre una rueda de 200 newton, tenemos que calcular cuánto vale su torque. Entonces, dibujemos la rueda. Vamos a ocupar el molde para hacer la rueda. Tenemos nuestro centro, el radio de esta rueda que está acá, y la fuerza que estamos aplicando de 200 newton en el borde. Puede ser para arriba, para abajo, nos interesa que simplemente es en el borde y es tangencial. Por tanto, aquí tengo una fuerza de 200 newton en un radio de 25 centímetros. Con eso, nosotros sabemos de que el radio son 0,25 metros. Recuerden que lo necesitamos en el sistema internacional. Tenemos que la fuerza que se está aplicando serían 200 newton. Y sabemos de que el momento de torsión o torque que se ejerce sobre un sistema siempre va a ser el valor de la fuerza multiplicado por el radio si es que estas dos son perpendiculares entre sí. Con eso, nuestro momento de torsión va a ser igual a 0,25 metros multiplicado por los 200 newton. Lo cual, en este caso, sería un cuarto de esto. El momento de torsión nos queda simplemente como 50 newton metros. Ese sería el torque momento de torsión en el primer caso. Esto es letra A. En la letra B cambian un poco las condiciones porque me están pidiendo calcular lo mismo, pero si asumo de que ese es el radio de lo que vendría siendo la rueda, ahora tengo que cambiar el ángulo en el cual se está aplicando lo que vendría siendo la fuerza. Entonces, tengo nuevamente mi radio, los mismos 25 centímetros, pero ahora la fuerza la voy a aplicar con un ángulo de 40 grados con respecto a un rayo o el radio de lo que es la circunferencia que tengo acá. Aquí tengo los 200 newton. Como bien recuerdan, cuando teníamos fuerzas diagonales y teníamos que calcular el torque, había que descomponerla para usar la componente que era perpendicular al sistema. Porque la componente de esta fuerza que va en el mismo sentido o dirección en este caso que el radio, no genera ningún tipo de rotación. Entonces, bajo esa característica, nosotros decimos de que necesitamos la componente que va hacia acá de lo que vendrían siendo los 200, que se repite en este punto y que precisamente es la opuesta al ángulo. Por tanto, la fuerza, para que sea perpendicular entre el radio y lo que es el sistema, tengo que considerar la componente I, de acuerdo al dibujo que tengo acá, de esa fuerza, que se calcula en este caso con el que está opuesto al ángulo, o sea, el seno. Quiere decir de que la fuerza que tengo que considerar acá tiene que calcularse la componente, sería el lado verde, de los 200 newton. Por lo tanto, se multiplica por el seno del ángulo que estoy generando aquí. Y vendrían siendo 200 por el seno de 40. Me quedarían 128,56 aproximándolo. 128,56 newton. Esa es la fuerza que tengo que considerar, que es la que produciría torque.
El radio sigue siendo el mismo. Los mismos 25 centímetros, que sabemos que pasarlos a metros es 0,25 metros. Y entonces, el valor del torque sería igual a... Vamos a escribir la fórmula igual de nuevo. Fuerza perpendicular al radio, 128,56 newton multiplicado por el radio, 0,25 metros. Y 128.56 multiplicado por 0.25 me da 32,14. Newton metros, perdón. Con eso ya tenemos el torque calculado en los dos casos.